Estimados estudiantes del INIC Perú, es un placer para una servidora recibirlos en este sexto seminario de redacción de textos científicos, que pertenece al postdoctorado en didáctica de la investigación científica. Si bien a todos nosotros nos apasiona el trabajo investigativo y de la misma manera enseñar a nuestros estudiantes, es fundamental abordar esta temática de la redacción científica. Comenzaré diciendo que mucho hemos leído y hemos apropiado respecto a la redacción científica. Sin embargo, no se nos explica cómo hacerlo, de qué medios valernos, cómo hacer la utilización para lograr una cuasi perfecta comunicación científica. Es importante decir que estos elementos los abordaremos durante este seminario. En este video primero voy a abordar algún preámbulo de los estudios postdoctorales y después me abocaré a la comunicación científica como eje temático de nuestra primera unidad. No sin antes reiterar que en medio de la situación contingente que hemos estado padeciendo en el mundo, pues de alguna manera la tecnología ha logrado que podamos acercarnos. Si bien nuestra cita que había en Panamá se subsana a través de estos elementos en términos de educación en línea. Espero tener la oportunidad en algún momento de la vida en que podamos coincidir de forma personal. Pues bien, vamos a adentrarnos en este primer video enfocado hacia la primera unidad de la comunicación científica. Bien, los estudios postdoctorales representan hoy en día una gran perspectiva de trabajo para las instituciones de educación superior. Hay quienes, obviamente, con los programas de posgrado, pues son entidades sociales productoras de conocimiento, pero ese conocimiento requiere incrementar calidad en las investigaciones. Todos sabemos que una investigación no sirve de nada si no se da a conocer, si no se comunica por alguno de los medios que nosotros conocemos y manejamos como medios de divulgación y como medios de difusión. Es aquí en donde para poder lograr este objetivo necesitamos desarrollar en primer lugar la capacidad de realizar investigación, investigaciones efectivas, completas, ideales en el sentido metodológico para poder obtener resultados congruentes y consistentes, dada la metodología planteada. Se dice que esta capacidad se da en el entrenamiento formal. Probablemente todos tenemos más y menos años de trabajo investigativo y hemos aprendido de forma efectiva sobre la marcha. Pues ese entrenamiento formal a través de la didáctica queda claro que también lo transmitimos a nuestros estudiantes. ¿A qué punto quiero llegar? Pues para poder escribir un texto científico, el primer escalón es saber hacer investigación. Ese saber hacer investigación implica el dominio de la actividad científica. En la siguiente tabla resumo algunos de los pasos generales para poder lograrlo. Si bien estamos habilitados en la elaboración de protocolos o anteproyectos, en el aspecto epistemológico, en la diversidad de los procesos metodológicos que si bien tenemos la oportunidad de elegir, dada la temática que también deseamos abordar y los alcances de la misma investigación, podemos también pasar al análisis e interpretación de resultados, ya sean de origen cuantitativo o de origen cualitativo. Posteriormente, formular hallazgos y propuestas cuando nuestras investigaciones son de alcance aplicado. Pues bien, este dominio de la actividad científica es necesario. ¿Por qué? Porque es un primer paso antes de poder explicitar y comunicar nuestros resultados de investigación.
¿Qué premisas considero importantes compartir con ustedes? Pues bien, para escribir debemos tomar en cuenta varios elementos: pensar, ordenar, tener un plan de trabajo, pues un dominio o manejo del tema. Y pues bien, esta expresión escrita realmente es el apoyo de lo que se piensa, y esta premisa nos da los elementos fundamentales de por qué también la existencia de un nivel postdoctorado. Aunque en algunos de nuestros países esto no implique un grado como tal, sí es evidente la necesidad de seguirnos preparando, de seguir formalizando y puliendo elementos de los que somos capaces de desarrollar y, ante todo, transmitir a nuestros estudiantes como nobles investigadores o estudiantes en formación de investigadores. Pues bien, esta expresión escrita es importante, ¿para qué? Para pensar en los destinatarios, a quienes deseamos y a quienes debemos hacer llegar esta comunicación científica. Escribir implica un mayor nivel de pensamiento, pero bueno, lo vamos a detallar. Las habilidades intrínsecas que se presentan para poder desarrollar esta escritura deben de cubrir dos cuestiones fundamentales: la autoría. Si bien los autores nos ayudan a profundizar en el tema, a poder complementar, a poder pensar y transformar y comunicar el conocimiento, es evidente que en este nivel de escritura nosotros debemos evidenciar buena parte de autoría propia, y sobre todo el escribir nos debe de llevar a un discurso argumentativo. ¿Qué significa? Que no solamente se debe de dar un discurso expositivo, como lo hacemos en la divulgación del conocimiento. Para avanzar a la difusión del conocimiento, que es donde se requiere un discurso formal, pero ante todo científico, aun cuando el discurso pueda ser explicativo, debe evidenciarse que sea un discurso argumentativo. A saber, más adelante vamos a precisar algunas cuestiones que nos pueden apoyar al respecto. Pues bien, en el nivel postdoctorado, nosotros vamos hacia un uso y distribución del conocimiento, pero para poder usar y distribuir el conocimiento necesitamos construirlo, y es aquí donde la escritura es un medio de construcción del conocimiento por medio del lenguaje. Es aquí entonces en donde mucho se habla y todos los días nosotros estamos empapados de información que nos dice: lo que escribas o tus publicaciones, de preferencia que sean visibles. Visibles, más adelante en todas las unidades vamos a abordar qué tenemos que hacer para ser visibles. Entre lo que todos ya saben, elegir revistas de impacto con ciertas características editoriales, de forma, de comunicación, de comités, que ayuden a que nosotros podamos comunicar lo que hemos hecho en investigación y que llegue a más destinatarios. Si bien pensamos en primer lugar en colegas, en estudiantes de nuestras áreas de conocimiento, pues habrá algunos otros escalones más que cubrir para que esta difusión sea ampliada. No visible, y todos lo sabemos también, implicaría escribir solamente para nuestra universidad o institución de educación superior. No visible sería escribir para una revista que, si bien puede tener un registro ISSN, pero pues no está indexada. Entonces, muchas de estas atribuciones para el uso y distribución del conocimiento las estaremos detallando en posteriores unidades. Sin embargo, ¿en dónde estriba la existencia y esencia de nuestro seminario? En esto,
que la escritura es un modo de construcción del conocimiento, ¿para qué? Para su uso y distribución. Esto va de la mano de lo que sabemos que es una cultura científica. Obviamente, el entrar en una cultura científica es que hacemos una investigación, segunda, tercera, N investigación, porque es nuestro trabajo, pero también es nuestro gusto el hacer la investigación cuando nos movemos en este ámbito. Pero la cultura científica no queda solamente en generar ese conocimiento. Es importante considerar que una de las competencias en investigación, pues, es precisamente fomentar una cultura de escritores científicos. Probablemente hay personas que consideran esta actividad como si fuera fácil, otros en el otro extremo difícil. No es ni fácil ni difícil. Ni fácil en el sentido de que nos sentamos a escribir y fluye la inspiración. Definitivamente no. Necesitamos una investigación para sustentar un escrito científico. Difícil tampoco. Y son los elementos de este seminario los que pretenden apoyar a que desarrollemos más esta cultura académica, esta cultura de escritores científicos, perdón. Bien, entonces, ¿qué implica un proceso de conocimiento? Pues como podemos observar en la diapositiva, tenemos que pasar por estas etapas hasta llegar a su sistematización. Esta sistematización pretende en que un uso teórico no solamente implique, ¿sí?, un nivel básico de manejo de autores, implica llegar a hacer nuestra propia aportación con un alto nivel de redacción en donde a nosotros, como autores de un artículo científico, ¿sí?, como autores probablemente de una ponencia, de una conferencia, se nos dé el alcance de un uso teórico propio. Es entonces en donde regresamos a las actividades científicas que todos conocemos, pero que en esta diapositiva pretendo estructurar o clasificar para que tengamos un mejor entendimiento y, por qué no decirlo, una mejor didáctica con nuestros estudiantes también. Esta clasificación entre diseminación, divulgación y difusión para poder ubicar exactamente las actividades a promover. La diseminación corresponde, pues, a los cursos de investigación que dictamos en nuestras universidades, ya sean de pregrado y de posgrado. Es entonces aquí donde el currículo formal hace patente la inclusión de seminarios de investigación, de los consabidos cursos de metodología. Así diseminamos el conocimiento. En otra parte, la divulgación es lo que enlazo con los métodos de escenarios. Nosotros sabemos que los foros, coloquios, paneles, conferencias, hasta congresos son métodos de escenarios en donde se ve favorecida la comunicación oral. Obviamente habrá que realizar un escrito para un registro formal, pero lo que se potencializa es la socialización a través de la comunicación oral. Y pues bien, la convivencia y el intercambio con otros colegas, estudiantes, docentes, digamos, comunidad académica en general. Sin embargo, si pasamos a la difusión del conocimiento, entonces aquí ya necesitamos una comunicación experta. ¿En qué sentido? En realizar una adecuada producción científica que se note en el discurso escrito. Esta comunicación experta refiere a que una comunicación científica es la comunicación concreta de procesos y resultados de investigación. Para poder trabajar una comunicación científica, antes de escribir es necesario leer, comprender, integrar y construir los conocimientos
en esa escritura. Entonces, en ese sentido es donde yo propongo que podamos utilizar el término de difusión para relacionarlo directamente con la redacción de textos científicos. Pues bien, este modelo de gestión del conocimiento que podemos observar en la diapositiva es una propuesta particular en donde de inicio la formación que podamos tener en nuestras áreas de conocimiento y sobre todo en el eje de investigación nos lleva a producir. Obviamente, en la actualidad, además de producir, necesitamos innovar para entonces, ahora sí, distribuir ese conocimiento. La sistematización de la que les hablaba por la autoría, por el discurso escrito de alto nivel, es la que nos lleva y conlleva precisamente a que esa construcción a partir del discurso escrito por medio de un uso adecuado del lenguaje pueda ir siempre haciendo girar este ciclo de modelo de gestión del conocimiento. Ya lo construimos, ¿sí? Pero ahora necesitamos gestionar ese avance en seguir formando a futuros investigadores y nosotros seguir ejercitando para poder sistematizar lo que representa el llegar a ser la difusión del conocimiento que explicitamos en la diapositiva anterior. Pues bien, en términos generales, la comunicación científica pues nos va a señalar que el lenguaje escrito es la forma más elaborada del lenguaje, que resulta del rigor y precisión en el uso de la terminología que se requiera según nuestra área de conocimiento y que es una muestra del contexto mental del autor. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos sirve, nos es útil para poder abordar la deixis. Nosotros debemos contextualizar cuando comenzamos a redactar un texto científico, pero no se nos dice que esta deixis es importante en la primera parte, por ejemplo, de un artículo científico, y qué y cómo hacerla. Entonces, la comunicación científica constituye un proceso de profundización, ¿sí? Porque no es escribir por escribir, aunque domine la terminología del tema, necesitamos algunos elementos esenciales para lograr entramar cada párrafo. Bien, las características fundamentales de los textos científicos sabemos que infieren un lenguaje especializado. Ya decía yo, la comunicación científica es la expresión concreta de procesos y resultados de investigación. Sin embargo, aunque manejemos esos términos, debemos prepararnos para establecer oraciones adecuadamente construidas. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a hacer un texto narrativo. Tenemos que avanzar hacia un texto mínimamente descriptivo. Bien, se recomiendan las siguientes etapas para un desarrollo general de un texto científico. Pues bien, planificación, textualización y revisión. Esto nos va a ocupar, como decía, las unidades temáticas de este seminario. En este momento solamente voy a compartir algunas características importantes de comentar en este momento inicial de contacto con ustedes. Todos sabemos que es importante planificar. Si la investigación la realizamos de forma sistemática y ordenada, como es su propia definición y acepción, entonces también debemos serlo a la hora de escribir. ¿Qué podemos y debemos planificar? Pues organizar un esquema de trabajo
para poder establecer la redacción de nuestro texto científico. Cuanto y más hacer una revisión de la estructura que nos solicita el medio de difusión al que queremos acercarnos. Pues bien, ese esquema de trabajo dependerá de los lineamientos, de las exigencias de ese medio de difusión, llámese revista, llámese editorial. La parte esencial en este seminario corresponde a la textualización. La llamo textualización porque engloba la redacción, pero engloba todos los compromisos necesarios que debemos asumir en la escritura científica. La textualización nos va a llevar precisamente como lo que hemos leído en muchas fuentes, que la escritura científica debe de tener claridad, precisión, coherencia, objetividad, brevedad. Reitero lo que mencioné hace varios minutos, pero no nos dicen cómo hacerlo, cómo dar y cumplir con esas cualidades del texto científico. Esta textualización pudiéramos pensar que también requiere de una secuencia didáctica para garantizar el texto argumentativo. Pero, ¿cómo hacerlo? El primer elemento crucial es el binomio de la lectoescritura. Si no leemos, entonces nos va a costar muchísimo trabajo escribir. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el nivel posgrado requiere una profundización a través de cúmulos de lecturas, pero también sabemos que no es solo responsabilidad de ese nivel educativo. Tendríamos que fomentarlo desde niveles educativos iniciales, más aún cuando podemos desarrollar la investigación y surge la necesidad de comunicarla. Ese binomio de lectoescritura debe de ser fundamental. Así seamos investigadores de nivel avanzado, pues no debemos dejar de hacer lectura en continuo. Después de este binomio de lectoescritura, me permito hacer una cita de Bacon que nos dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Es entonces aquí donde retomo la precisión. Muy bien, la textualización que refleja precisión en el discurso científico es donde no utilizamos juicios de valor, donde no utilizamos palabras ambiguas, donde utilizamos términos estrictamente de la terminología del área de conocimiento. Pero bueno, ¿cómo reunimos esta característica con las demás? También se nos dice que la textualización debe de reflejar brevedad. Pues entonces es importante conocer que la elipsis para la escritura es la que retira la mayoría de términos, es la que hace más concreta, o por decirlo, más simple o breve una oración, pero que no hace que se pierda el sentido de la misma y de lo que se desea comunicar. ¿Cómo hacemos esta elipsis para dar brevedad al discurso científico? Tenemos que escribir en una primera oportunidad, pero leer lo que escribimos y volver a leer para retirar tantas palabras que están de sobra. Y finalmente hacer la reconstrucción de nuestras oraciones. Este proceso es necesario para dotar de brevedad. Si bien algunas otras características como la coherencia, pudiéramos decir que no se nos dice o no se nos orienta que esta coherencia se hace gala de presentación cuando escribimos una discusión de resultados.
A veces esas discusiones de resultados se confunden con las conclusiones. ¿Qué necesitamos para dar esa coherencia? Pues es una propiedad inherente a la interpretación. Para poder interpretar necesitamos un manejo gramatical y un léxico adecuado, un léxico abundante para poder articular la coherencia en esa discusión de resultados. En esa misma textualización reitero la importancia de los autores. Los autores siempre serán peldaños en la escalera, pero no deberán de ser cadenas dentro de nuestro discurso científico. Los autores nos van a poder permitir transformar para comunicar. Y reitero, se debe de apreciar nuestra autoría. Es entonces que la textualización debe de reflejar una coordinación entre las oraciones, los conectores, los tiempos verbales, los signos de puntuación y, por supuesto, la ortografía. Todas estas características son esenciales en el proceso de textualización. Es aquí en donde la redacción científica también debe hacer evidente las competencias comunicativas del investigador. Ya decía que la investigación en posgrado exige este tipo de requisitos. Sin embargo, no siempre son exitosos los resultados o las producciones de nuestros estudiantes, porque pues nos hace falta prepararnos más para poder hacerlo, para poder tener esa experiencia y transmitirla. Es fundamental precisar que como competencias comunicativas para la textualización, pues están las competencias cognitivas y lingüísticas. Nosotros podemos asumir que tenemos el conocimiento, aun cuando necesitamos practicar la competencia lingüística también. Eso es un hecho, es un hecho. Escribimos, pero no escribimos bien a la primera oportunidad. ¿Para qué necesitamos hacer esta textualización? Pues también para lograr una competencia comunicativa que nos lleva a catalogarnos con una capacidad intelectual. No somos intelectuales per se por leer mucho. Somos intelectuales cuando enlazamos todo el proceso investigativo, obtenemos resultados, los podemos comunicar oralmente, pero ante todo los escribimos y logramos la difusión de los mismos. Es ahí en donde crece el discurso y crece la pretendida intelectualidad. Reitero nuevamente en cuestiones de textualización, podemos tener un discurso expositivo, explicativo, pero ante todo argumentativo, y lo vamos a alcanzar. Puedo comentar acerca de la etapa 3, pero será motivo de la cuarta unidad de este seminario, en donde los procesos de revisión son necesarios. No basta con que nosotros mismos como autores hagamos una revisión. Se detallará posteriormente para los logros de la difusión del conocimiento las etapas necesarias, los procesos necesarios, que si bien ustedes intuitivamente saben o porque los han vivido en cuestiones de comités editoriales, entregar sus manuscritos a las revistas, pero bueno, hay más elementos que me voy a permitir trabajemos en el colectivo respecto a la revisión. Es entonces que escribir ciencia requiere leer ciencia. Este es un gran compromiso y que debemos heredar a los futuros investigadores. Tenemos que leer no solamente para articular un marco teórico, no solamente para articular un estado del arte, no solamente para articular el mismo informe científico, tenemos que seguir leyendo lo que
afortunadamente y de manera conmensurable otros han construido para que nosotros podamos transformar ese conocimiento, evolucionar ese conocimiento con las aportaciones propias. Es entonces en donde la llamada sistematización de la información nos ha alcanzado también. ¿De qué manera nos ha alcanzado? Todos sabemos la existencia y que nos lleva a pensar en grandes competencias acerca de elementos coyunturales y mundiales en estas cuestiones de la difusión científica. Sí, es importante para nuestras investigaciones la búsqueda de información y reitero, para leer ciencia. Esa búsqueda nos debe de llevar a una adecuada selección, no en primera instancia y en un primer segundo vamos a obtener de Internet la mejor o la gran calidad de la información que aparece. Debemos de saber buscar para poder saber elegir la información que es más útil, adecuada y de nivel. Todos hemos buscado en los más importantes repositorios. Sin embargo, es momento de analizar todos y cada uno de ellos. ¿Qué me ofrece como contenidos? Obviamente yo creo que todos ya lo hemos trabajado, pero también es momento de analizar cómo se estructura, cuáles son sus alcances, qué me puede ofrecer, ya no como consumidor de conocimiento, sino como autor o cómo me puedo insertar en esos repositorios para la difusión. Si bien de los más prácticos académicamente hablando, en donde se nos ofrece un despliegue de artículos científicos, ¿sí? Un despliegue del que hacemos uso para construir nuestros propios escritos también, es necesario ahora dilucidar características tales como las áreas de conocimiento que maneja, la cantidad de artículos por año, la profundidad, la variedad de autores, y como algunos de ellos también nos ofrecen, el número de citaciones que tiene cada artículo. Es entonces, como decía, revisar otras características en estos repositorios. Nosotros también hemos podido utilizar los sistemas de alertas. ¿Para qué? Para que contribuyan a nuestra búsqueda. Podemos tener alertas, ¿sí? Desde Dialnet, desde Academia, ¿sí? Desde el mismo Google Académico. Sí, podemos generar nuestras alertas, pero yo recomiendo que de todas maneras este proceso sea profundo, esa búsqueda profunda y detallada que nos lleve a hacer adecuadas elecciones, no solo lo que aparece en primera instancia. Pues bien, podemos hablar también de registros que se nos exigen actualmente para adentrarnos en este sistema de manejo de la información. Los registros, pues precisamente algunas redes sociales de investigadores. Los registros también a lo que a todos se nos exige para publicar un artículo científico, como lo es el código ORCID, ¿sí? Registros también para poder aparecer en el escenario de grupos de investigadores, como lo puede ser ResearchGate, entre otros. Y estos registros a nivel personal como investigador. Entonces, más adelante vamos a verificar los registros también de las revistas para la difusión, los registros también que están teniendo actualmente cada artículo publicado. Un sistema de registros, también de índices, que ustedes ya tendrán oportunidad de revisar en los materiales de esta unidad, no desconocidos por todos, pero sí escasamente manejados. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es producir conocimiento, producir enlaza, generarlo
y producir enlaza, comunicarlo. Pues bien, es entonces aquí en donde la comunicación científica nos lleva precisamente a un compromiso para quienes nos dedicamos a la didáctica de la investigación, para quienes nos dedicamos a promover el ejemplo de todos estos procesos investigativos. Quedo de ustedes y en otra cápsula trabajaremos los elementos referentes a las habilidades para la comunicación científica. Muchísimas gracias.